Les voy a poner el tema. Hola, hola. Listo. Hola, buenas noches. Gracias por conectarse. Ahorita ya se va a conectar Manuela. Hola Dani, Hola, Manuela. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, muy contenta de estar acá compartiendo este espacio. No, gracias por aceptar la invitación y poder hablar de este tema que es tan importante en la crianza de nuestros hijos y en verdad que poco conocemos, ¿no? Es todo nuevo para nosotros. Así es, Dani, es un Entonces, tema crianza respetuosa, crianza consciente, psicología infantil, realmente lleva muy poco tiempo y apenas estamos cambiando este paradigma que nos está permitiendo estar más cerca de nuestros chiquitos y entenderlos mucho más. así es. A ver si te podrías presentar para saber Claro que sí. quién eres, qué estudiaste, ¿no? Tu preparación. Claro que sí. Entonces les cuento a las personas que no me conocen, mi nombre es Manuela Molina, yo soy colombiana. Soy psicóloga infantil y me enfoco en la primera infancia, es decir, de los 0 a los 7 años. Entonces yo trabajo en práctica clínica a través de la terapia de juego y la terapia de juego es la manera como nosotros hacemos psicología clínica con niños, ¿cierto? Y también trabajo en el contexto pedagógico en estimulación a la primera infancia, lo llamamos estimulación adecuada en Colombia. Entonces estoy aquí en Estados Unidos en mi proceso de certificación como Play Therapist y terminando mi maestría. Y entonces tengo Mindheart, que es mi proyecto personal en el que comparto, digamos, todo este conocimiento de la psicología para que lo integremos en los hogares. Entonces comparto espacios no solamente para padres de familia, sino también para educadores y para psicólogos. Y bueno, entonces tengo talleres online y bueno, comparto como ese contenido en mi página web. Así es buenísimo. Así que también síganla para que se enteren de todo esto. Pero bueno, entonces comenzamos y vamos a hablar sobre Perfecto, las emociones, ¿no? Primero, vamos así es. a explicar cuáles son las emociones positivas y negativas. Perfecto. Sí, Dani. Entonces, este live y el tema que nos trae aquí este espacio es entender cómo hacemos ese acompañamiento emocional desde una crianza respetuosa. Pero si nosotros queremos acompañar a nuestros chiquitos, lo primero que tenemos que hacer es revisar nosotros en nuestra vida cotidiana cómo estamos entendiendo las emociones y cuáles son de pronto algunas creencias limitantes que tenemos frente al mundo emocional. Entonces siempre tenemos que empezar revisando nuestros propios patrones heredados o nuestras ideas tal vez inconscientes alrededor de las emociones, que es el tema que vamos a tocar acá. Entonces, exactamente como tú mencionaste, bueno, hablemos de emociones positivas y negativas. Esta es una pregunta frecuente porque tenemos una noción de que hay ciertas emociones que nos hacen daño y por ende le hacen daño a nuestros niños. Entonces, tratamos de evitar aquellas que llamamos emociones negativas, el miedo, la rabia, la tristeza. Entonces, usualmente, ¿qué hacemos? Les decimos frases como, no te pongas bravo por eso, o les decimos, no llores, no fue nada, o les decimos, miedoso si no, los monstruos no existen, tú no tienes miedo, tú eres valiente. Y casi que negamos la experiencia del mundo emocional con la mejor intención, porque entonces tenemos esta creencia de base que hay unas emociones que tenemos que evitar porque nos hacen daño. Entonces, lo primero que me gustaría decirles e introducir es, realmente no hay emociones buenas y no hay emociones malas, no hay emociones negativas y no hay emociones positivas. ¿Qué estoy diciendo entonces? Todas las emociones tienen una función adaptativa en el organismo. Y acá estoy un poco más técnica, pero lo que Sí. les quiero decir es, las emociones nos han permitido sobrevivir como especie. Entonces, si tú lo piensas como en términos muy prácticos, Dani, si nosotros no sintiéramos asco, nos envenenaríamos, nos intoxicaríamos fácilmente con un alimento que ya esté descompuesto, dañado. Si tú no sientes miedo al cruzar una calle, entonces te atropellaría un carro. Si tú no sientes rabia, entonces esto es muy importante también, si tú no sientes rabia, no vas a ser capaz de poner límites saludables. Y entonces te pasarían por encima, abusarían de ti, porque no tienes entonces la capacidad de poner un límite saludable al entorno. Y la Okay. tristeza, que también es
a veces una que confundimos, ¿cierto? Pues entonces, Manuela, ¿cuál es la función adaptativa de la tristeza? ¿Cómo así que sentir tristeza también nos permitió sobrevivir como especie? Y resulta que sí. Cuando nosotros sentimos tristeza, el cuerpo inmediatamente hace un pare, es decir, nos detenemos. Y entonces, si tú te das cuenta, cuando estamos tristes, la energía baja, tenemos muy poca energía, estamos como en estado de reposo. Y resulta que el cuerpo busca el estado de reposo para poder recuperarse. Y la tristeza, además de que nos permite recuperarnos de lo que sea que haya sucedido, también es un llamado social a recibir ayuda, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, todas las emociones son supremamente importantes para el individuo. Y tú puedes estar pensando, las personas que están conectadas pueden estar diciendo, bueno, pero entonces, si esto es como tú estás explicando, ¿por qué los psicólogos les dicen negativas y positivas? Y resulta que la única razón por la que nosotros catalogamos las emociones como positivas y negativas es por la manera como se sienten en el cuerpo. Entonces, las emociones negativas se sienten desagradables en el cuerpo. Las emociones positivas se sienten agradables, pero no porque unas nos hagan daño o sean mejores y otras sean peores, y entonces las que son peores las tenemos que ignorar, evadir o reprimir. Todo lo contrario. Le damos bienvenida a las emociones. Y les quiero compartir una metáfora que yo trabajo en un taller que se llama Inteligencia Emocional y lo trabajo con una psicóloga también. Ella está especializada en bienestar emocional, inteligencia emocional. Se llama Valentina Gómez, de la página Habilidades de Vida. Y ella comparte esa metáfora que me parece preciosa. Ella dice, las emociones son como una visita. Si a ti en este momento, Dani, alguien te toca la puerta y resulta que es una amiga, una vecina, pero tú no la habías invitado a tu casa, tú abres la puerta y lo primero que piensas es, uy, yo no tengo nada preparado, yo no la había invitado, pero tú le vas a decir, hola, no te quiero recibir, vete. No, ¿cierto? Uno a la visita, ¿cómo la recibe? Con los brazos abiertos. Entonces tú le vas a decir, no te estaba esperando, pero entra, ¿qué te puedo ofrecer? Y le vas a atender de la mejor manera posible. Porque tú sabes que la visita eventualmente se va. No hay ninguna persona que llegue a tu casa y dice, ay, esta casa tan linda, yo me voy a quedar a vivir acá. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera funcionan las emociones. Las emociones son visitas a las que les abrimos la puerta, les damos la bienvenida, les ponemos toda nuestra atención y sabemos que eventualmente las emociones, como un ir y venir, ¿sabes? Van a llegar, van a desarrollarse y eventualmente, simplemente de manera natural, también se van a ir porque la emoción es movimiento. Entonces, esa metáfora me parece muy linda. La emoción es una visita, tú la recibes con todo el corazón y sabes con certeza que la emoción va a pasar. Entonces, así como aceptamos nuestro mundo emocional, aceptamos el mundo emocional de nuestros Y chiquitos, creo pero que tenemos... en esto que dices, como persona adulta, puedes entenderlo y recibirlo y saber que es pasajero y que se va a ir. Pero creo que esto pasa con los niños de que no saben ni qué tienen, ni qué emoción tienen, o sea, de verdad es una bomba de emociones que no saben cómo, o sea, ellos no saben que es pasajero. Por eso es, ¿no? E incluso no saben los límites de tiempo, ¿no? Se va mamá y llora porque piensan que jamás lo van a volver a ver. Entonces son esas emociones que ellos no saben controlar y por eso que pues, necesitamos especialistas como tú que nos expliquen qué hacer para que poder ayudarlos y que puedan vivir como más en paz mientras aprenden a conocer esas emociones. Completamente. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy importante, porque nuestros chiquitos son además muy emocionales en comparación con el adulto, porque nosotros adultos tenemos la capacidad de racionalizar y tenemos la lógica ya operando. Entonces, en el cerebro, yo siempre le explico esto a todos los participantes de los talleres y demás, nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Resulta que esa parte del cerebro que se llama corteza prefrontal, de la que hablan todos los psicólogos, todos los libros de crianza y de neuropsicología, es la parte del cerebro que nos hace humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es la parte del cerebro que nos permite racionalizar, hablar. Cuando yo te digo, Dani, me siento muy molesta, fue mi corteza prefrontal la que me permitió reconocer la emoción, ponerla en palabras y decirla de una manera regulada. Nuestros niños, por maduración cerebral, esa parte del cerebro no es que no exista, no es que no esté ahí, simplemente imagínense que está un poco desconectada.
¿bien? Y toma 25 años en que esa corteza se conecte completamente y opere en la manera como opera en el adulto. Entonces, lo que tú dices, Dani, es completamente cierto. No solamente es como una bomba de emociones, porque no solamente tienen muchas emociones, son muy emocionales, sino que además no saben poner en palabras lo que están sintiendo y no saben regularse. Entonces, completamente de acuerdo, porque por maduración cerebral, ellos entonces están como presas a que ese mundo emocional se vea de una manera completamente desbordada. Y algo que tú mencionaste, dijiste, para los niños, o sea, los niños tienen como esa noción de la emoción va a pasar. Y a veces los adultos, cuando acompañamos niños, se nos olvida que la emoción del niño también va a pasar naturalmente. Entonces, nos angustia ver a un niño en pataleta, nos angustia ver a un niño desregulado o sintiendo determinada emoción, inmediatamente queremos controlar la emoción. Queremos que pare, queremos que deje de sentir y nos olvidamos de esta naturaleza en la emoción, que no necesitamos controlarla, que no necesitamos suprimirla ni que pare, que lo que vamos a hacer es acompañarlo, dándole estrategias a nuestros niños para que aprendan a regularse, porque la regulación se aprende. ¿Listo? Entonces creo que eso es importante por ahora. Sí, muy bien. Y también otra pregunta es, ¿por qué las personas creen que los bebés y los niños manipulan con sus emociones? Siento que es un tema que es desde chiquitos, o sea, están haciendo y dice, no lo cargues porque si no te va a manipular. A ver, o sea, es lo que dices de supervivencia. También los niños lloran porque dicen, es que llora todo el tiempo, es que necesitan algo. Es su manera de comunicarse, no te está manipulando, no, o sea, necesita pues más cariño, en ese momento está pasando un mal día, como todos, ¿no? Entonces, esa parte de manipulación, siento que incluso los pediatras, ¿no? No lo hagas. Entonces te meten el miedo de la manipulación cuando los niños son, pues, pureza total, ¿no? Tal cual. Así como tú lo dices, Dani, tenemos, creo que a nivel cultural, muy arraigada la idea de que los niños usan las emociones para manipular. Y lo que tú estás describiendo es exactamente lo que nosotros los psicólogos explicamos y es lo siguiente. Cuando tú tienes un recién nacido y tu recién nacido llora, tú tienes la capacidad de asociar ese llanto con una necesidad. Tú fácilmente a un recién nacido llora y tú dices, ¿qué hago? Tiene hambre, tiene frío, reviso la temperatura, tiene el pañalito sucio, tú inmediatamente entiendes que ese malestar corresponde a una necesidad. Pero resulta que el niño cumple 2 años, o 3, o 4, y se nos olvida este principio, porque asumimos que como el niño ya está hablando y que como el niño ya está de pronto gateando, caminando, entonces ya no tiene por qué sentir emociones de esa manera. Entonces ya la emoción pasa de ser la forma como ellos comunican una necesidad y se vuelve, según el adulto, ¿cierto? Según la mirada adulta, se vuelve un capricho, una forma de manipular, una forma de que es que Manuela, él sabe cómo sacarme de quicio, es que lo hace para enfurecerme. Y tenemos que recordar, yo siempre les digo en el taller de pataletas, les digo, tu niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, te necesita de la misma manera como te necesitaba cuando era un recién nacido y lloraba por alimento. Sí. Eso que tú dices es el principio de Conscious Discipline, que es el modelo disciplinario desde el que yo estudio y les comparto mucha información. Conscious Discipline explica lo siguiente, todo comportamiento comunica. Sí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender qué me está tratando de decir mi hijo con este desborde emocional. Y a veces es simplemente que está haciendo frente al malestar, sobre todo a los 2 años. Él puede simplemente estar haciendo frente al malestar que viene cuando a ti te dicen que no. Y nosotros los adultos también nos molestamos cuando nosotros nos dicen que no, algo no nos sale como queríamos, teníamos una idea, un proyecto, un sueño y de repente no nos funciona, claro que nos frustramos. Ahora, la manera como el niño de 2 años lo expresa es diferente a la del adulto, porque el adulto ya tiene la capacidad de regularse por su cerebro. Ese niño de 2 años, ¿qué recurso tiene? El llanto, el grito, la pataleta. Y tu tarea como adulto es enseñarle a regularse, enseñarle a volver a la calma y ponerle palabras a su emoción, ¿cierto? Entonces, para responder, Dani, me devuelvo un poquito la pregunta de, bueno, ¿cómo es esta idea de que los niños manipulan? Hay papás que me dicen, Manuela, no, es que yo sé que me manipula, es que me manipula con las emociones porque yo veo cómo pasa de una emoción a la otra en un segundo. Entonces yo lo veo histérico, llorando en pataleta y de repente algo pasa y ya se está riendo. Entonces está fingiendo. Exploremos esa idea.
Los niños, como les explicaba, a diferencia del adulto, son mucho más emocionales. En psicología nosotros le decimos psicocorporales. Ellos viven el mundo a través de su cuerpo, entonces cuando expresan una necesidad, inmediatamente es a través de lo corporal. Por eso entonces pegan, empujan, gritan, se mueven, etcétera. Un niño pasa rápidamente de una emoción a la otra, no porque esté fingiendo, no porque te esté manipulando, es porque por naturaleza y por maduración es así, es de esa manera según el desarrollo infantil. Entonces creo que tenemos que salir de esa noción que nos ha hecho tanto daño de que el niño usa la emoción para enfurecer al adulto. En absoluto, es la manera como se está comunicando contigo y como te está haciendo ver lo que necesita aprender o, muy importante, Dani, también, lo que necesita a nivel físico, o sea, también. Porque a veces los niños están cansados, tienen sueño, llevan mucho tiempo sujetos a un coche o llevan mucho tiempo sujetos a la silla de comer. Y es la manera como están diciéndote, mamá, papá, me estás pidiendo demasiado. Necesito un break o necesito que me cargues, necesito contacto, necesito descansar, etcétera. Totalmente, totalmente. De hecho, es lo que decía ahorita que nos fuimos de viaje. También eran como las 8:30, normalmente Fernando a esa hora está dormido y está haciendo un drama y le digo, le dice mi esposo, ¿no? De, ¿qué pasa? Y le digo, es que no es su hora. O sea, como que también sí, hay veces que tenemos nosotros esa culpa, ¿no? O si no durmió su siesta, oye, o si no llevaba mucho tiempo desde la mañana, a lo mejor viendo la tele, lo que sea, oye, es que está aburrido, ¿no? O sea, como que también nosotros entender y comprender que hay veces que nosotros podemos tener la culpa. No siempre es así. Hay veces que, como dices, son muy emocionales, pero hay veces que nosotros sabemos la respuesta, pero queremos que ellos sean capaces de comprender y de que estén en paz, tranquilos, aun cuando no están en su rutina, aun cuando les cambiamos las cosas, cuando no están acostumbrados a algo. Y ahora sí que tomar las cartas y, ok, si estás haciendo un berrinche, entiendo que estás cansado, entonces incluso te puedo hablar diferente, más bonito, hacer algo para que lo pases lo mejor posible y a poderte ayudar en esta como berrinche que está haciendo, ¿no? Completamente, Dani. Exactamente es así. Es como poder ser un proceso más empático con el niño y entender su necesidad y qué te está tratando de decir. Y lo que a veces tú dices, a veces eso simplemente tienen que pasar por un momento de frustración, pero tú lo acompañas durante la frustración. Entonces yo creo, Dani, que para cerrar como con el tema de la manipulación, me gustaría como decirles varios mitos que tenemos frente al mundo emocional. El primero, los niños manipulan a través de las emociones, completamente falso, ¿verdad? El niño no tiene la capacidad por metacognición de manipular, o sea, dar la doble intención al comportamiento es algo del adulto, no del niño. El niño ni siquiera puede hacerlo, aun queriendo. Entonces no podemos hablar de manipulación cuando estamos hablando de nuestros chiquitos, menos en los primeros 3 años de vida. El segundo mito que tenemos es esta idea de que los niños son pura felicidad. Eso es algo muy arraigado en Colombia. Entonces, no, los niños no tienen problemas, es que los niños deberían ser pura felicidad. ¿Cómo así que un niño triste? ¿Qué es eso? Tenemos esta asociación muy dañina que el niño es pura felicidad y que el niño no se enfrenta a retos y a emociones de bajo tono. Entonces ahí reemplacé emociones negativas por emociones de bajo tono. Es la manera como algunos psicólogos le decimos para que no haya confusión, ¿cierto? Con la idea de negativo. Pero bueno. Entonces, tenemos que salir de la idea de que los niños son pura felicidad. Los niños, como cualquier ser humano, ¿sí? Adulto, adolescente, se enfrentan a retos en la vida cotidiana que los llevan a sentir todas las emociones, miedo, rabia, tristeza, y todas son válidas y son importantes. Y ahí lo voy a conectar con el siguiente mito. La creencia de que las emociones del niño son triviales. Ay, es que es solo un niño, no hay que ponerle atención, no hay que pararle bolas, decimos en Colombia. Porque es solamente un niño, entonces las emociones de los niños no son tan importantes. Entonces eso va conectado con la idea de que los niños son pura felicidad. Pues resulta que no. Las emociones de tus chiquitos son igualmente válidas e importantes porque en su experiencia subjetiva, para el niño, él está sintiendo la misma frustración que tú puedes estar sintiendo si a ti te dicen no en una oferta laboral que tú llevabas soñando y trabajando arduamente por meses. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El contexto es diferente, de acuerdo, la situación es diferente, pero la experiencia interna, la experiencia subjetiva es igual. El niño se siente frustradísimo, se siente supremamente temeroso, se siente enojadísimo, ¿verdad? Entonces, esa creo que es otra de las creencias negativas que nos han hecho tanto daño, o la idea de ignóralo porque es solo un niño.
Entonces minimizamos las emociones de los niños por esta idea de que son solo niños, que ellos solamente deberían estar felices, y eso nos ha hecho mucho daño porque no nos ha permitido cultivar inteligencia emocional. Entonces, la manera como nosotros respondemos a la emoción del niño va a determinar que cuando sean adultos, sepan cómo conectar con sus emociones. ¿Listo? Sí. Es el patrón que vamos a seguir. Totalmente. O sea, esto que dices de cómo viven sus primeros años realmente sí repercuta cómo va a ser su edad, ¿no? Su adultez, te podría decir. Totalmente. De cómo manejarlo. Sí. Y otra, no sé si esos son todos los mitos o vas a mencionar algunos. Listo, ahí ya podemos pasar como... Perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo acompañar? Yo tengo una duda sobre esto, ¿ok? Yo creo que como mamá te voy a preguntar, porque luego de lo que estoy leyendo también, es ¿cuándo decir que no? O sea, entiendo, ¿no? Acompaño a mi hijo, lo respeto y hay veces que no, le dejo ganar batallas, como dicen, y hay veces que, pues hay batallas que no se pueden ganar, ¿no? O sea, si es no jugar con el cuchillo, pues no se va a jugar con el cuchillo, o sea, puede ser peligroso para él. Pero él está, es que yo quiero hacer un avión, o sea, y entiendo, entonces hay veces que sí, a ver, pues te doy otra cosa para que hagas tu avión y tu creatividad se siga desarrollando, pero hay cosas que siempre te quedas con él. ¿Cuándo decirle que no? Perfecta la pregunta, Dani, súper importante. Vamos a hacer una distinción clave entre emoción y comportamiento, ¿bien? Okay. ¿Por qué? Porque los niños tienen derecho, como todos los adultos, a sentir todas sus emociones. Todas sus emociones son válidas, son mensajeras que nos traen importantes mensajes, valga la redundancia, sobre nuestra experiencia y sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, todas las emociones, a la emoción siempre le decimos sí. Al comportamiento es el que nosotros necesitamos apoyar, redirigir y, como tú bien lo dices, situaciones en las que debemos decir no. Entonces, Manuela, ¿cómo así? ¿Cómo puedo decirle sí a la emoción mientras le digo no a un comportamiento? Esto puede sonar confuso, entonces vamos a verlo en un ejemplo. Está jugando con el cuchillo. Tu seguridad, la seguridad de tu chiquito es lo primordial en el hogar. Entonces tú inmediatamente le vas a, pues en ese caso es que es rotundo, o sea, le vas a quitar el cuchillo de las manos. No hay opción, ¿cierto? No hay forma de decirle, estás jugando con un cuchillo, eso puede ser peligroso. Puedes jugar con el avión de papel o con tu carrito. ¿Qué prefieres? Que eso sería como el escenario ideal. Pongamos el ejemplo del cuchillo. El cuchillo yo simplemente se lo quito. En ese momento va a llegar la frustración. ¿Por qué? Porque los niños viven bajo algo que se llama el principio de placer. Ellos quieren hacer lo que les traiga placer y bienestar en el momento presente. No por caprichosos, no por mimados, no por groseros. Es porque así evolutivamente estamos diseñados, biológicamente estamos diseñados. Entonces ellos buscan a través del juego, de la ensoñación, de la fantasía, de la exploración, lo que les causa placer. Entonces él va a querer seguir jugando con el cuchillo. Tú le quitas el cuchillo y aparece entonces la emoción y aparece la pataleta. Entonces ahí es donde podemos llegar a confundirnos. Manuela, ¿cuándo le digo que no o cuándo le digo que sí? Y entonces le doy otra vez el cuchillo para que deje de sentir, y si te das cuenta, si uno le daría otra vez, o sea, obviamente no le vas a dar otra vez el cuchillo, pero es una pregunta que imaginémonos que no es un cuchillo. Imaginémonos que es algo que no puede usar en ese momento. Exacto. Entonces la pregunta puede ser, ¿será que se lo doy otra vez porque entonces así voy a ser respetuoso? Ojo, respetuoso no es evitar las emociones. Si tu chiquito está frustrado porque no pudo jugar con el cuchillo o con lo que sea, tú lo que haces es validar la emoción. Entonces ahí tú le puedes decir, entiendo, estás frustrado porque quieres jugar con eso, pero no puedes en este momento. Lo sé, es muy difícil. Sí. Ahí validé. Y ahí puedo ir un paso más allá y ayudarle a regularse. ¿Cómo lo ayuda a regularse? Cuando tú, como espejo, te regulas por modelamiento. Entonces, tú le puedes decir, lo sé, es muy frustrante cuando te digo que no. ¿Sabes qué? Voy a tomar una respiración. Respiremos juntos. Y pueden hacer la respiración del globo. Nosotros siempre usamos algo visual para que el niño, cuando está tan chiquito, pueda respirar. Entonces, el globo, vamos a inflar un globo. Respira por la nariz. Y estalla tu globo, ¡paz! Y sale el aire entre los dientes. Entonces, ese es un ejemplo, pero hay muchas formas de hacer respiraciones con el cuerpo, con sonidos. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Yo le puedo decir no a un comportamiento mientras le digo sí a la emoción. O sea, a la emoción yo siempre le digo que sí. ¿Y ahí cómo funciona la distracción? O sea, ¿la distracción es buena o es parte de cambiar o evadir una emoción?
Claro. Entonces, eso es una muy buena pregunta, porque digamos que en los primeros 2 años de vida hay muchas personas que utilizan el distractor, porque evidentemente llevar la atención del niño a otra cosa lo ayuda a que fácilmente pase a otra, ¿sabes? Como que inmediatamente se olvida. Entonces, muchas personas usan el distractor, pero la pregunta que tú haces, Dani, es súper importante, porque resulta que más adelante, si nosotros seguimos utilizando distractores en la vida de nuestros niños a partir de los 3, 4, 5 años en adelante, nos convertimos en adultos que le prestan poca atención al mundo emocional. O sea, nosotros acuérdate que no queremos evitarles la emoción, sino acompañarlos a que sientan la emoción. Entonces, cuando nosotros desviamos la atención permanentemente a alguna otra cosa, es como diciéndole, no sientas, olvídate de eso, no pienses en eso. Y si tú te das cuenta, es súper linda la pregunta, porque lo hacemos automáticamente con la mejor intención, pero no es lo más positivo para nuestra vida adulta. Cuando un niño se cae, y a mí me pasa, se los confieso, o sea, yo también estoy en proceso de aprendizaje porque fue un paradigma con el que así nos educaron a nosotros. Así Y es. la psicología está hablando de esto no hace más de 50 años. Entonces, imagínate, un niño se cae. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando se cae? Bueno, es que yo ya cambié mucho, pero bueno, Ah, lo bueno, normal de listo. antes era, eres, Entonces, sí, se burlaban, no eres un tonto, o es tu sabes qué, culpa, Dani, porque no. también, claro, o se cae cuando están muy chiquitos y uno como con la intención de proteger, dice, no pasó nada, no pasó nada, ya no pasó nada, mira esto, y distraemos. Y en lugar de preguntarle, ¿te caíste? ¿Cómo estás? ¿O qué sientes? Y darle permiso al niño para llorar, si tiene que llorar. Entonces, a veces a los adultos nos angustia tanto que un niño llore, que lo que hacemos es distraer o llevar la atención a otra parte, no porque haya algo mal con el llanto del niño, sino porque a mí como adulto me desregula un niño llorando. Entonces, ahí la responsabilidad no es, ¿se me entiendes a lo que voy? O Sí, sea, sí. la necesidad de distracción es más para el adulto que para el niño, porque al adulto le incomoda el llanto, pero esto, digamos, sin generar culpa. ¿Por qué crees que nos incomoda tanto el llanto como sociedad? Pues porque cuando nosotros éramos bebés y llorábamos, ¿qué creen que hacían? No llores por eso. Pues en Colombia hay una frase muy tristemente, o sea, la usan todo el tiempo, muy común, en la que le dicen al niño, ¿quiere que le dé una razón para llorar? Y el gesto del te voy a pegar porque tu razón para llorar no es válida, entonces yo te amenazo, ¿sí? Para que dejes de Sí. llorar. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos decían. Entonces, hoy en día, cuando vemos a alguien llorar, nos sentimos tan profundamente incómodos que tratamos de que la persona salga de la emoción. Piensa entre adultos. Cuando una amiga, con la mejor intención, cuando uno está con una amiga y la amiga llora, uno y automáticamente, ¿qué hace? No, no llores, no llores, ve, no te preocupes por eso, mira, pensemos en otra cosa. Distraemos. Sí. Entonces es como un poco empezar a repensarnos la manera como estamos entendiendo el mundo emocional para darle cabida a mayor conexión con el cuerpo y con la emoción. Tengo ganas de Sí. llorar. ¿Qué regalo tan grande le podemos dar a nuestros niños de decirles, estás triste, tienes ganas de llorar? Te doy todo el permiso de llorar. ¿Sabes? Porque nosotros crecimos como adultos aguantando el llanto hasta que nos doliera la garganta, llorando en privado, porque o sea, tenemos como toda una asociación bien compleja con el mundo emocional en lugar de poder expresarlo con libertad. Entonces, Sobre esa todo en pregunta este Dani, que tema tú haces, sobre todo en este tema de niños y niñas, ¿no? Como que, bueno, no sé si en México, en otras partes de Latinoamérica también, ¿no? La niña sí puede llorar y sentir y el niño tiene que ser fuerte, no puede, o sea, no puede expresar nada, tiene que estar siempre bien, no puede llorar. Entonces creo que también esa parte es lo que ha cambiado mucho, ¿no? La niña sigue siendo sensible por naturaleza, pero lo que se ha visto es que pues el hombre, el niño, también es emocional, ¿no? Y también se le puede permitir el llorar, absolutamente. Eso que dices, Dani, es clave. Tenemos una asociación entre sexo biológico y las emociones válidas y las emociones no válidas. Tal cual lo explicaste. La niña puede llorar. Entonces, una niña llorando es una niña sensible, mira qué linda. Pero un niño llorando es un miedoso, los niños no lloran, tiene que ser valiente porque es que la vida es dura, ¿no? O argumentos de ese tipo. Y viceversa. Entonces, la niña brava o enojada es qué grosera, qué rebelde, qué patanería, ¿cierto? Y mientras tanto, el niño que se pone bravo o que es firme, le dicen, ah, es que tiene buen carácter, o así es, tiene una personalidad fuerte como no sé, un varón, un hombre, no sé. sí, sí. Tenemos esa asociación que también completamente dañina, completamente arbitraria, ¿cierto? Y también,
poner atención a la manera como nos comunicamos frente al mundo emocional. Todas las emociones son válidas e importantes. Entonces, en este acompañamiento, Dani, como para retomar con lo que veníamos diciendo, en este acompañamiento emocional lo que hago es validar la emoción. Validar la emoción es ponerte en el lugar del niño para que el niño entienda que tú sabes cómo se está sintiendo y que tiene derecho a sentirse como se está sintiendo. Es cuando el niño, Daniel Siegel, que es un psiquiatra infantil que me fascina y que ha escrito muchos libros, un libro que yo siempre recomiendo que se llama No Drama Discipline en inglés, en español se llama Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel. Él, por ejemplo, entonces él usa la frase, tú quieres a través de la validación emocional que el niño se sienta sentido. Cuando yo valido, Dani, es cuando yo digo, entiendo, estás muy triste, puedo verlo. Sí. No hay necesidad de decirle, ay, no, pero no es para tanto, pero ¿por qué vas a llorar por eso? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Entonces, sí, creo que Y lo creo que que lo relaciona. con esta parte quisiera agregar el cómo hacerlo. O sea, realmente si tu bebé está sentado, de todos modos más chiquito que tú, claramente. Entonces, como el bajarte a su nivel, a verlo ojo con ojo y decirle todo eso que nos estás diciendo. Porque hay veces que las mamás o los papás o las personas en general no nos ponemos a su nivel. Entonces siempre es como hacia arriba y como imposición. Como que el bajarte y decir, aquí estoy contigo, te estoy acompañando, ¿no? El darle un abrazo, hay veces que somos, nos crearon muy fríos. Entonces el dar un abrazo, yo hablando de estos temas que he hablado en otras ocasiones, a las mamás les cuesta. O sea, me dice, es que yo no fui criada con amor, yo no sé dar amor, yo no sé acompañar. Entonces, el primer paso, y bueno, de lo que yo sé, es realmente como hincarte o estar con él, o sea, estar sentado al lado de él, ¿no? Como lo que tú dices, dejar vivir ese sentimiento que están pasando. Exactamente, Dani. Entonces, yo tengo un taller que se llama, pues, el acompañamiento a la pataleta, donde, aunque hablamos profundamente de la pataleta, no tanto de todas las otras emociones, yo tengo otro taller de inteligencia emocional, decimos, uno de los pasos que tú estás diciendo es clave. Yo siempre me pongo al nivel del niño, porque quiero generar cercanía. Si yo estoy encima del niño, genero demasiada distancia y en el cerebro me va a ver como algo amenazante. Y yo no me quiero ver amenazante, porque una amenaza solamente hace que el cerebro se desregule más. Yo me pongo al nivel del niño. Otra estrategia, lo que tú dices, el contacto físico. El contacto físico libera serotonina en el cerebro. Entonces, puede ser abrazar, puede ser cargar. Hay mamás que dicen, no, Manuela, es que cuando está en pataleta o si tiene una emoción fuerte y me pide brazos, yo no lo cargo. ¿Cierto? Todo lo contrario, cuando tú estableces el contacto, lo cargas, lo que estás haciendo es permitiéndole que vuelva a su centro, que vuelva a la regulación, ¿cierto? Entonces mencionaste eso y también nosotros entonces le prestamos las palabras para que el niño entienda lo que está viviendo. Entonces tú le dices, claro, tú querías que yo te comprara ese carrito, por eso estás así, entiendo, estás frustrado. ¿Qué estamos haciendo? Organizando la experiencia para el niño. El niño, como lo vimos al comienzo, no sabe qué está sintiendo. Simplemente está abrumado con un montón de neurotransmisores en su organismo yendo a 1000 por hora y tú lo que haces es que le ayudas a organizar la experiencia y ahí estás cultivando su cerebro, sus funciones ejecutivas, su corteza prefrontal, entonces le estás ayudando a cultivar inteligencia emocional. Y con eso, Dani, me gustaría agregar algo y es, las emociones no son malos comportamientos. Sentir una emoción y expresar una emoción no es un mal comportamiento. Yo sí puedo enseñarle entonces a mi hijo y redirigir la conducta cuando, por ejemplo, está tan frustrado que me pega. ¿Qué pasa cuando mi hijo está tan bravo que me pega? Yo no le voy a decir, no te pongas bravo y no me pegues, y es que estar bravo es muy peligroso. No, yo le digo, entiendo, estás bravo, por eso me pegaste. La próxima vez puedes y le doy la alternativa. No me quedo en el no. Pero cuando yo a ti te digo, no me pegues, el niño en su mente dice, ok, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo expreso esto? No le digas cómo no, enséñale, muéstrale cómo sí. Entonces tú le puedes decir, me pegaste porque estás enojado. La próxima vez me puedes decir, mamá, estoy muy bravo. O la próxima vez me puedes decir, hay niños que, por ejemplo, pegan porque es la manera como están comunicando algo. Entonces, quieren que les pases el vaso y tú no se los has pasado, entonces pegan para que tú le pases el vaso. Entonces tú le puedes decir, me pegaste porque querías que te pasara el vaso. La próxima vez me vas a decir, mamá, pásamelo. Repite. O sea, literalmente modelamos. Que hay papás que también dicen, Manuela, yo le digo a mi hijo, usa tus palabras, no pegues, usa tus palabras. Y resulta que el niño no sabe qué palabras.
Entonces tenemos que ir un paso más allá. No podemos solamente decir, usa tus palabras, eso suena divino. Pero el niño necesita ver, escuchar cómo se hace eso. ¿Listo? Sí, perfecto. Pues mira, antes de continuar, creo que el tema de berrinches es un tema muy extenso. Si pudieras venir otra vez a platicarnos sobre este tema en específico, creo que es uno de los temas de verdad más difíciles de la maternidad en esta edad, ¿no? Total. Si no come y si no sé qué, podemos a ver cómo le hacemos, pero el berrinche es como el que nos rompe, ¿no? Como mamás, y no sabemos qué hacer y nos agarra desprevenido, y un día hace un berrinche por una cosa y otra cosa hace por... O sea, es un mundo que no conocemos. Entonces, Sí. agradezco muchísimo tu tip y creo que es muy importante. Y como parte de todo esto de las emociones, es qué tiene que ver el acompañamiento emocional con la alimentación. Ahorita que es pues un tema estamos en la cuenta de alimentación, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Total, Dani. Entonces, lo primero es, antes de pasar, porque sé que hay preguntas con relación a la pataleta, es claro, me encantaría compartir otro espacio y podemos seguir creando lives. Nosotros con algunas cuentas de mamás que ya he trabajado pues un tiempo y es muy lindo porque ya la comunidad, como que nos conocemos, la comunidad me conoce y vamos como abordando diferentes tópicos como mensualmente o cada 3 meses y así. Igual, de todas maneras, les quiero extender como la invitación a un taller que tengo. Entonces pueden ir a mi página o me pueden escribir por directo. En este momento el taller de pataletas no lo tengo en vivo porque tengo otro taller que es un poquito más avanzado, que es consecuencias, cómo poner consecuencias. Entonces, para las personas que quieran el taller de pataletas, los invito a que me escriban porque pueden comprar el taller para ver el video del taller. El taller dura 2 horas y media y eso es entonces la explicación paso a paso con la presentación, con todo el material de apoyo para que podamos entender qué es la pataleta, pero sobre todo qué hacer ante la pataleta, ¿cierto? Entonces, les dejo también como esa herramienta disponible a los que estén interesados. Con el tema de la alimentación, Dani, súper importante, que además yo sé que tu página compartes desde una manera muy consciente recetas espectaculares, entonces, claro, es clave. ¿Por qué? Porque no eso trata solamente de qué le damos a nuestros niños, es fundamental, por supuesto, pero se nos olvida a veces el cómo lo damos, ¿cierto? Entonces, no solamente es qué alimentos, sino cómo ofrecemos esos alimentos. Y yo he encontrado, digamos, de manera recurrente, que caemos como en ciertos patrones a la hora de alimentar o a la hora de lo emocional con la alimentación que son completamente contraproducentes para nuestros niños. ¿A qué me refiero? A premiar y castigar con comida. O a validar las emociones a través de la comida, que en realidad no las valida, pero es como el mito que tenemos. Entonces voy a ir como uno por uno. ¿A qué me refiero? Empecemos como por ese último. ¿A qué me refiero con el tema de validar la emoción? Ya vimos que validar la emoción es ponerme al nivel del niño, mirarle a los ojos, establecer un contacto cálido y decirle, lo sé, estás frustrado o puedo verlo, tienes mucho miedo, ¿cierto? Porque le necesito organizar la experiencia, prestarle las palabras para que entienda lo que esté sintiendo y solamente nombrar la emoción les va a ayudar a regularse, ¿cierto? Solamente nombrar una emoción nos ayuda a nosotros a salir como del estado de desborde. Entonces ya vimos que eso es validación emocional, pero hay muchas personas que utilizan la comida a forma de validación. Entonces, por ejemplo, tú estás triste y te dicen, o un niño está triste, y tú le dices, ay, mi amor, no estás triste, por eso ven, vamos a comernos un dulce, vamos a comernos un helado para que te sientas mejor. O como pura película de, ¿sabes? Como comedia romántica de la persona supremamente triste comiéndose el bote de helado del frente del televisor. Tenemos una asociación que uno de los recursos que tenemos para hacer frente al mundo emocional es a través de la comida. Y esto, digamos que genera una semilla muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la comida es un proceso en el que yo me quiero conectar con la comida de una manera muy saludable, es decir, sin una asociación emocional, porque hay personas que comen por descarga emocional. Estoy ansioso, entonces como demasiado. Me siento triste, entonces me doy atracones. O, bueno, obviamente hay una parte fisiológica en el proceso. O sea, si una persona está muy angustiada, probablemente el apetito se va. De acuerdo. A lo que voy es que nosotros desde que nuestros niños están muy chiquititos creamos una asociación muy peligrosa de estás triste, entonces ven, te comes un helado para que dejes de pensar en eso.
o te estás sintiendo mal, ven, te doy una torta de chocolate para que te sientas mejor. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que la validación emocional es a través de la presencia y de la compañía, del acompañamiento, de las palabras, de decirle, como lo vimos en el ejemplo que tú nos dabas, era me pongo al nivel y hago la validación emocional y le enseño otras maneras de expresar la emoción, ¿cierto? Pero cuando tenemos esta asociación tan fuerte con la comida, pues entonces vienen todo lo que nosotros en psicología llamamos trastornos de alimentación, donde yo desahogo mis emociones, o sea, literalmente dreno y proceso mis emociones a través de la comida. Entonces no queremos crear esta asociación con nuestros niños. Y voy a ir al siguiente paso, que tiene que ver ya no con la validación emocional como tal, sino con premios y castigos. Premiamos a nuestros niños con comida o los castigamos con comida. Entonces frases como, te portaste muy mal, te quedas sin comer esta noche. O no sé, no recogiste tus juguetes, entonces te quedas sin el helado que usualmente íbamos a comernos los sábados en la tarde, por ejemplo, ¿sí? Entonces castigamos con la comida o premiamos. Te portaste muy bien, mira, cómete un chocolate. Nosotros en crianza respetuosa no abogamos por premios y castigos, porque los premios y castigos en general, sea con comida o sea sin comida, los premios y castigos buscan controlar una conducta y no enseñarle al niño una habilidad, ¿sí? Okay. Si tú entiendes que tu hijo se está comportando de esa manera porque no sabe cómo comportarse de otra, entonces vas a dejar de querer controlar la conducta, sino que le vas a empezar a enseñar qué es lo que tiene que hacer. Le modelas, repites, estableces unas normas, una estructura, etc. Entonces, en principio nosotros no hablamos de premios y castigos en absoluto para disciplinar. Sin embargo, retomo esta idea de además no solamente premiar y castigar, sino hacerlo a través de la comida. Pues de nuevo, estamos controlando una conducta y generando entonces una asociación muy dañina con la comida. Yo no sé, Dani, si quieres que vayamos como más profundo y si tienes preguntas con esto. Yo siento que donde más se ve es en los premios. Como te portaste muy bien, te doy un chocolate. No, tú le das el chocolate por el placer de comerse un chocolate delicioso, ¿sabes? O, en fin, ya de acuerdo como a cada familia y el azúcar refinada y lo que cada familia sienta y con lo que vibre y que sienta coherente. Pero nosotros comemos por el placer de comer, por alimentarnos, por disfrutar, no porque nos portamos bien o mal. Porque no queremos que el niño entonces busque la aprobación a través de la comida. Entonces, así bueno, no sé si... Y tampoco queremos, bueno, en esta parte que yo les hablo, tampoco buscamos que un dulce o algo que sea como prohibido genere ansiedad, ¿no? Que es lo que pasa mucho, que queremos llevar una alimentación perfecta, ideal, que ojalá fuera así hasta los 2 años, donde nosotros tenemos un poco más de control sobre lo que comen, ¿no? Es la responsabilidad, hablando específicamente de no de emociones, sino de comida, nosotros somos responsables de lo que ellos comen. Pero total. Si nosotros, después de eso, ya que son más conscientes y que a lo mejor en la escuela ven que su compañero come esto o van a la fiesta de cumpleaños y ven dulces, si nosotros estamos prohibiendo todo eso, también ellos generan esta mala relación con los alimentos. Entonces, cuando ellos van a algún lugar o a lo mejor lo que pasa, ¿no? Niños un poco más grandes, a mí me tocaba, tenía una amiga que iba a mi casa y en mi casa había todo, entonces escondía en la alacena a comer. Y esas son emociones frustradas de decir, me tengo que esconder para que mis papás no me regañen, para que, ¿no? O sea, como lo que tú dices en la alimentación, también es súper importante el tema de las emociones. El que no, incluso la parte de la rutina, que tengan tiempos de comida. Porque, ¿qué pasa? Si no, también en las emociones que dices, todo lo quieren con comida, y todo comida, y quiero esto, y quiero esto, oye, ya comiste, o sea, ya tú sabes que estás lleno, o sea, simplemente es eso como llenar esa ansiedad, ese aburrimiento, estoy aburrido, quiero comida. No, a ver, ¿estás aburrido? Vamos a jugar, vamos a salir a la calle. O sea, no, también es de estar viendo la tele y estar comiendo todo el tiempo, es como, a ver, o sea, ni siquiera sabes si eres consciente de lo que estás comiendo. Estás nada más viendo la tele y metiéndote, ni siquiera estás, lo que tú dices, ¿no? Siendo consciente de si estás lleno, si te gusta. Estás en piloto automático, comiendo sin darte cuenta. Así es, así es. Entonces, bueno, eso que dices es muy importante de no premiar con un dulce, ¿no? No es como, todos los viernes, ¿no? Lo que pasa, de que le doy una paleta. No, a ver, no es todos los viernes, es, oye, de repente se te ocurrió un miércoles, oye, después de comer, ¿qué tal, hijo, vamos por un helado? No pasa nada. ¿Qué pasa si después, sí, en la piñata puedes comer, ¿no? O sea, como que
permitirles de vez en cuando sin juzgar, ¿no? Incluso Fer para todo es como, mamá, ¿puedo hacer esto? Sí, mi amor, puedes. O sea, pero no, o sea, él solito como que, no, o sea, ya es como, sí, amor, tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, siéntete más libre, no tienes que todos los días saliendo de la escuela misma, mamá, me acabé todo. Y siempre le digo, mi amor, si no te gusta algo, no te lo tienes que comer, o sea, no tienes que darme ahí la satisfacción de que te acabaste todo. Exacto, Entonces, exacto. es esa parte emocional de que tú dices de acompañamiento, de irlos moldeando, pero que entiendan sus emociones, que comprendan, que sepan comunicarse. O sea, es súper bonito este tema. Y qué relación tiene? A mí me encanta esto de la alimentación y digo, perdón que te invité, yo estoy hablando, pero bueno, creo que es un tema muy Maravilloso. importante. Sí. A ver, la alimentación por lo menos es 3 o 5 veces al día en un niño. O sea, qué importante tiene que ver la alimentación y estas emociones tienen que ver durante todo el día. Entonces, ¿qué pasa si un niño lo sientas y está cansado, está de mal humor? A ver, no va a comer igual si está, no, o sea, que tú dices, todo eso, de verdad, las emociones tienen muchísimo que ver. Entonces, creo que dice que no me veo bien, pero bueno, según yo Pero te sí, yo escuchas te escucho. perfecto. Ok, entonces, nada más ser muy consciente que la alimentación implica mucho más que solamente sentarlos a comer. Exacto. Implica dónde, cómo está el entorno, si hay un ambiente de armonía, implica si él se siente feliz, contento, triste. O sea, también es importante, por eso te dicen, ¿no? Ahora lo que se está usando, no necesitan acabarse la comida, porque también esto de antes se usaba, es no te paras de la mesa hasta que no te lo comas. Hasta la Y última ahora, cucharada, le decían a uno. así es. ¿Y qué pasa? Lo que tú dices, los trastornos alimenticios o sea, vivimos con esta frustración, miedo, enojo. Entonces, la verdad es que si pueden tomar ese taller que nos está diciendo Manuela, es súper importante desde los primeros alimentos hasta el último, cómo controlar los berrinches, o sea, estoy Total. totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Completamente, Dani, me encanta algo que tú hablas, es como reconectarnos con nuestra capacidad de reconocer nuestra saciedad o nuestra hambre, porque nos desconectaron de esa capacidad con las frases que estábamos explicando, como te comes hasta la última cucharada, no te paras de la mesa hasta que te termines y el plato quede limpio. Yo escribí un artículo y lo publiqué la semana pasada a partir de un live que hice con Laura Arboleda, donde explorábamos estas ideas y decíamos cómo literalmente nos desconectaron de la capacidad de escuchar el cuerpo y decir estoy lleno, no quiero más. Porque sobre todo eso, yo siento que es desde una cultura muy latinoamericana de te comes todo porque es que te lo hice con tanto amor. Incluso los padres nos llegaban a manipular y era, yo que te cociné con tanto amor, ¿me vas a dejar comida en el plato? Entonces era como un ataque personal a nuestras mamás, a nuestras abuelas, en lugar de reconectarnos y decirnos, ¿cómo se siente tu barriga? ¿Siente tu estómago? ¿Estás lleno? ¿Tienes hambre? ¿Quieres seguir comiendo? ¿Tienes sed? Porque ¿cuántas veces no confundimos el hambre con sed? O lo que tú dices, Sí. Dani, con aburrimiento. Entonces, bien, 100% de acuerdo que esto se va cultivando como una pequeña semilla que vamos sembrando desde que son niños. Entonces el mundo, lo que tú describiste, el mundo emocional y la alimentación están completamente relacionados. Creemos que son mundo aparte y que solamente nos enfocamos en los ingredientes, en la preparación, pero tiene todo que ver con la manera como estamos dando el alimento, si estamos de alguna manera como chantajeando para que coman. Si te comes todo, nos vamos a jugar al parque. ¿Qué tiene que ver comer con el parque? Es decir, hay una expectativa tuya como adulto de que coma lo que tú le serviste, pero hay unas necesidades del niño y tal vez este niño está satisfecho. Entonces es como no utilizar distractores, completamente de acuerdo, no utilizar premios, no utilizar castigos y devolverle al niño el poder de ser dueño de su cuerpo y decidir no qué quiere comer y qué no quiere comer, porque hay momentos en los que obviamente el niño de 2 años te va a decir, pues quiero comer helado todo el día, qué delicia. Sí. Tú como mamá tienes que ser una guía, por supuesto. Y si el niño dice no quiero comer más, entonces ya ahí tú tienes que ver si ofreces otra opción o si definitivamente, que es lo que nosotros los psicólogos recomendamos, te quedas con el menú. Es decir, no quieres comer nada más, perfecto, yo te lo puedo guardar y si te vuelve a dar hambre, puedes seguir comiendo. Porque si reemplazamos un alimento por otro y le decimos, no, ven, tranquilo, no comas más, yo te doy una torta, pues qué delicia. Torta en Colombia, yo creo que ustedes lo dicen Pastel. diferente, ¿cierto? Es Pastel, es pastel, ¿no? pastel. Sí. Entonces, si tú le das un pastel, pues dicen, no, pues qué delicia, yo solo como pastel, ¿cierto? Entonces, bien, Sí. pero Dani, eso es muy importante porque el mundo emocional está conectado con la manera como nos alimentamos.
Y yo creo que no es un secreto que muchos adultos, pues sí, en su cotidianidad tienen un tema complejo en la manera como se relacionan con los alimentos. Y eso viene de la manera como pues nosotros fuimos educados. Entonces, hacer conciencia, no darnos como latigazos, yo le digo a los papás, con mucho amor y con mucha conciencia, reconocer. Si estaban haciendo cualquiera de las cosas que hemos mencionado acá, es pensar, estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Ahora tengo nuevas herramientas. Entonces, ese es el momento para empezar a transformar esa relación con nuestros chiquitos. Así es. Dos cosas nada más antes de irnos. Vi un comentario de que tanta gente del mundo y la comida desperdiciándose. Creo que también es importante el conocer cuánto come nuestro hijo. Yo le sirvo porciones chiquitas y después le digo, ¿quieres más? Sí, quiero más. Quiero más arroz, me dice. Quiero más tal cosa. Y si hoy me pasó, ¿no? Y me dijo, quiero más pescado. Digo, ok, te sirvo. Y luego empezó como a distraerse y me decía, no, es que ya no quiere. Le digo, no, él me lo pidió. Yo sé que él quiere más. Y sí, y se lo terminó comiendo, sin obligarlo, sin te lo tienes que comer todo, no, es porque tú sabes que me lo pediste, ¿no? Y eso, bueno, concluyendo el tema de la alimentación, porque leí eso, que lo pueden manejar así. Y el otro tema, tenemos súper poquitos minutos, pero regresando, una de las preguntas que hicieron es, ¿por qué mi hijo hace berrincho? ¿Por qué se comporta conmigo distinto que con las abuelas o los papás o los tíos, ¿no? Otros cuidadores. ¿Qué relación tiene un hijo con la mamá y por qué es que son más sentimentales y emocionales con nosotras? Completamente. Entonces, eso pasa mucho. Hay mamás que me dicen, mira, Manuela, yo lo voy a recoger al jardín y estaba completamente tranquilo, regulado, no pasa nada, y me ve y se desata en llanto, se comporta mal, y entonces la maestra que también, pues que tampoco tiene este conocimiento y pues también está haciendo lo mejor que puede, seguramente con una buena intención, mira a la mamá y le dice, no, pero es que no era así, no hasta que tú llegaras para que se pusiera así. Y esa pobre mamá se siente culpable, se siente la peor mamá del mundo, ¿cómo es posible que mi hijo con todo el mundo es un príncipe y conmigo se comporta terrible? Entonces nosotros que le explicamos a las mamás, y yo siento que esto es como una de las piezas de información que a las mamás les da como un alivio y les ayuda como a tener una relación más tranquila con estos acontecimientos, y es lo siguiente. Cuando los niños están con figuras de apego secundarias, profesores, abuelas, familia extendida, ¿sí? Son las figuras de apego primarias son papá y mamá. Bueno, en el contexto general, estoy haciendo una generalización, obviamente eso depende de cada familia, valga la aclaración, ¿cierto? Pero usualmente son papá y mamá o mamá, y entonces cuando están con figuras de apego secundarias, los niños se contienen su mundo emocional. Ellos esperan a estar en un ambiente seguro, por ejemplo con mamá, para liberar todo su mundo emocional y expresarse. Es como el ejemplo que yo siempre les pongo es el siguiente, es como si tú entras a un almacén y la persona de la puerta del almacén te dice, buenos días, señora Daniela, ¿cómo le ha ido? Y tú no le vas a decir, ay, no, no se imagina, mire, es que me pasó esto y con mi esposo tuvimos esta discusión. No, ¿tú qué le vas a decir a esa persona? Muy bien, gracias, ¿cómo está usted? Y entras, ¿cierto? Pero te encuentras a tu mejor amiga, o te encuentras a tu esposo, o te encuentras a esa persona en la que tú confías plenamente, y ahí sí le vas a decir, no te imaginas, mira lo que me está pasando, es que estoy sintiendo esto y aquello, ¿de acuerdo? Entonces, muchas mamás se angustian y yo les digo, es todo lo contrario, eso es un signo de un apego seguro, de una relación de calidad donde el niño siente que tiene la confianza contigo de ser el mismo, de ser y de expresar todo lo que necesita expresar, y bueno, a veces llega el desborde, por supuesto, pero porque tú más que nadie, o el niño espera que tú más que nadie tengas la capacidad de aceptarlo, amarlo como es, ayudarle a volver a la calma. Y de pronto, Dani, yo sé que nos quedan 5 minutos, cerrar con el último postulado al hablar de emociones. Yo sé que las emociones son un tema súper amplio y también hablamos un poquito de regulación, de pataleta, de comida, pero bueno, estuvo como muy completo. Y muy desconocido. Es muy amplio, pero muy desconocido. También, exacto. Lo último que les quiero compartir es un mito la idea de que los niños se calman solos. Déjalo solo para que se calme más rápido. No lo mires porque si le pones atención, entonces se va a demorar más en calmarse o en tranquilizarse. Es un mito. Los niños en los primeros 3 años de vida no tienen la capacidad de regularse solos. Por eso cuando son unos recién nacidos, ¿qué hacemos? Los cargamos, arrullamos, respiramos y cantamos. De la misma manera, todos los 3 años de vida necesitan un regulador externo.
Hay alguna persona que estará pensando, no, pues eso está muy raro porque yo a mi hijo lo ignoro y después de 20 minutos, media hora, se calma, deja de llorar. Yo le digo a los papás siempre la misma frase. Cuando un niño después de 30 o 20 minutos deja de llorar, lo que tú estás viendo no es calma. Se llama cansancio y represión de la emoción. Y es muy diferente. ¿Listo? Por eso nosotros los psicólogos también decimos no a los entrenamientos de sueño, donde el niño se queda llorando horas y horas y horas, etc. Porque es un mito. El niño no se calma solo. El niño te necesita a ti, que tú le prestes las palabras, que lo que hablamos, te pongas a su nivel, establezcas contacto, respires, porque acuérdense que funcionamos como un espejo. Si tú respiras profundo, tu bebé se va a sintonizar contigo y es más probable que esté regulado y respire profundo. ¿Listo? Entonces, creo que con eso me gustaría como dejarlos, porque ese es otro de los mitos. Ignóralo para que se calme. Sí, sí, ¿no? El tiempo fuera, ¿no? Que le dicen, vete a la esquina Ajá, antes de time esa out. hora. Exacto. Y ahí tú arréglate. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, dinos cómo te pueden contactar, tus redes sociales. De todos modos, antes de terminar, este live va a quedar guardado 24 horas aquí y en unos días Gracias. lo voy a guardar para subirlo a YouTube y lo puedan compartir con Súper. quien quieran. También, si me puedes, ahorita nada más termina con tus datos y también algunos libros. Bueno, obviamente tienes tus cursos, que seguramente son buenísimos todos, pero algunos libros que nos puedan ayudar. O incluso, no, la película está de emociones y todo, como sí ayuda. Sí, súper buena. Inside Out. Entonces, claro, entonces, bueno, mis redes se llaman mindheart.kids. Yo se las escribí ahí como arribita en un momento en el que alguna persona estaba preguntando. Déjenme, les pongo acá mi nombre, Manuela Molina, les voy a enviar en este momento. De todos modos, creo que por aquí no me sale, pero debería salir. Ahí debería salirles, sin embargo, a veces cuando ya queda guardado, las personas ya no le pueden dar clic. Entonces, bueno, la escribo por si funciona de esa manera. Pueden seguirme en Instagram van a ver asesorías virtuales personalizadas, los talleres, contenido obviamente que comparto de la misma manera como en lives o videos. Y bueno, y te paso, Dani, entonces los datos de libros, otros recursos para que puedan ir más profundo en este tema. Por favor, sí, porque siento que me han recomendado varios, pero bueno, es algo que necesitamos de verdad invertir tiempo. Yo sé que es muy cansado, tenemos muchísimas responsabilidades como mamás, como para aparte, ¿no? Seguir leyendo, porque a veces no tenemos ni tiempo, pero claro, hay que buscarnos la forma de conocer a nuestros hijos, de acompañarlos, de que se sientan niños queridos, libres, que puedan expresarse, para que el día de mañana realmente puedan ellos también saber expresarse, ¿no? Y no ser esos adultos, como tú dices, reprimidos de emociones, donde no pueden hablar con nadie, donde incluso por no saber cómo hablar, ni siquiera van a un apoyo de un psicólogo, o sea, de poderse soltar y están guardando, y guardarse tantas emociones también enferma. Completamente. Entonces, por eso hay tantas enfermedades, ¿no? Luego te dicen, no te duele la garganta porque no, pues no puedes ni hablar, o te duele la cabeza porque traes muchas cosas, mucho estrés. Entonces, hay que saber soltar eso y saber platicarlo, saber, como tú dices, ¿no? Ponerle nombre a las emociones. Completamente, Dani. Muchas gracias por la invitación y a todos los que se conectaron, agradecerles. Y bueno, seguimos conectadas para otros espacios. Y bueno, gracias. Listo. Muchas gracias, Manuela. Bueno, Listo, buenas Dani. noches a Abrazo, todos. Gracias chao. por conectarse. Buenas noches.